Tema 13. La subjetividad internacional de las organizaciones internacionales. Apartado 1. Ideas generales. Se define a las organizaciones internacionales como unas asociaciones voluntarias de Estados establecidas por acuerdo internacional, dotadas de órganos permanentes propios e independientes, encargados de gestionar unos intereses colectivos y capaces de expresar una voluntad jurídicamente distinta de la de sus miembros. El rasgo fundamental de las organizaciones internacionales es su autonomía jurídica, es decir, el disfrute de una personalidad jurídica internacional distinta de la de sus Estados miembros y necesaria para el cumplimiento de los fines para los que fueron creadas. Las organizaciones internacionales van a participar autónomamente en las relaciones internacionales, pudiendo relacionarse con otros sujetos internacionales, atribuyéndoseles derechos y deberes internacionales, así como la facultad para hacer valer internacionalmente dichos derechos y responder también internacionalmente en caso de violación de estas obligaciones. La personalidad de las organizaciones internacionales va a estar afectada por el principio de la especialidad que inspira todo su régimen jurídico. Esta personalidad va a estar limitada al logro de los objetivos y funciones que les fueron confiados, tal y como aparecen enunciados en su tratado constitutivo o puedan deducirse del mismo y han sido desarrolladas en la práctica. Apartado 2. El fundamento jurídico de la personalidad internacional de las organizaciones internacionales. En cuanto a la doctrina internacional, tres grandes corrientes de pensamiento se han ido perfilando en orden a la atribución de los derechos y obligaciones de las organizaciones internacionales. Una primera corriente se ha decantado por asimilar las organizaciones internacionales a los Estados, reconociéndoles una personalidad internacional plena y la competencia general para realizar todo tipo de actos internacionales. Un segundo grupo rechaza la subjetividad internacional de las organizaciones, a las que considera meras formas de actuar colectivamente de los Estados. Una tercera tendencia defiende que las organizaciones internacionales poseen personalidad jurídica internacional, solamente que esta personalidad es diferente de la de los Estados, en tanto que está circunscrita al cumplimiento de los objetivos que le han sido fijados por sus fundadores. Respecto de la jurisprudencia internacional, el Tribunal Internacional de Justicia reconoce la subjetividad internacional y la capacidad de obrar internacional de la ONU, al estimar que esta personalidad internacional, por un lado, puede ser implícita, es decir, conteniendo los poderes necesarios para el ejercicio de sus funciones, y por otro lado, oponible a terceros estados no miembros de la organización, independientemente de la existencia de un reconocimiento por estos de aquella. El análisis efectuado por el Tribunal Internacional de Justicia es transferible a la generalidad de las organizaciones internacionales. Y en cuanto a la práctica internacional, con posterioridad al dictamen del Tribunal Internacional de Justicia, son numerosos los tratados constitutivos de organizaciones internacionales donde expresamente se menciona la personalidad jurídica. Recientemente observamos cómo los tratados constitutivos de las organizaciones internacionales sí que se refieren de manera explícita a la personalidad jurídica e incluso a la personalidad jurídica internacional de las organizaciones internacionales que crean o modifican. Un ejemplo de esta práctica internacional es el representado por la Unión Europea, donde existe una disposición en el Tratado de la Unión Europea donde se dice que la Unión tiene personalidad jurídica. Esta personalidad internacional cualifica a la comunidad para que de un modo general pueda actuar en el marco internacional como sujeto de derecho internacional.
Para conocer la proyección internacional de la Unión Europea es necesario acudir a las reglas particulares de esta organización, es decir, a lo que dispone su tratado fundacional, con sus protocolos y anexos, los actos de las instituciones, la práctica de la Unión y la interpretación que le ha dado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Apartado 3. El contenido jurídico de la personalidad internacional de las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales solo van a poseer aquellas competencias que son necesarias para ejercer las funciones y alcanzar los objetivos que les fueron fijados por sus creadores. La principal consecuencia que se deriva de esta afirmación es que las competencias internacionales van a variar de una a otra organización internacional. No obstante, lo cierto es que la doctrina suele identificar unos derechos y obligaciones internacionales que conforman el contenido mínimo de la personalidad internacional de las organizaciones internacionales. Letra A. Derecho a celebrar tratados internacionales. Son pocos los tratados constitutivos que atribuyen a las organizaciones internacionales una competencia general para celebrar tratados. En cambio, son mucho más frecuentes los que les atribuyen competencias para celebrar ciertos tipos de acuerdos. Son muy numerosos los acuerdos bilaterales o multilaterales concluidos por las organizaciones internacionales, tanto con sus propios Estados miembros como con terceros estados como con otras organizaciones. El Convenio de Viena de 1986 sobre el derecho de los tratados entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales reconoce el jus contraendi internacional de las organizaciones internacionales. Queda patente la especificidad de las organizaciones internacionales respecto de dos temas, el de su capacidad para celebrar tratados y el de la situación de los Estados miembros de la organización respecto de los acuerdos celebrados por esta. El Convenio de Viena de 1986 reconoce el carácter particular y diferenciado de cada organización internacional y dispone que la capacidad de una organización internacional para celebrar tratados se rige por las reglas de la organización, lo que implica la necesidad de examinar su instrumento constitutivo, las normas derivadas y la práctica de la organización internacional para saber si ésta disfruta de esta capacidad convencional internacional. Este tipo de competencia también puede deducirse implícitamente de los instrumentos constitutivos, de los actos adoptados por las instituciones en el marco de aquellos y en los supuestos de existencia en la organización internacional de un tribunal de justicia con la interpretación que estos hagan de las citadas disposiciones y actos. Sobre la cuestión de los efectos de los tratados concluidos por la Organización Internacional sobre sus Estados miembros, no plantea dificultad los acuerdos mixtos, en cuya conclusión participan tanto la Organización Internacional como sus Estados miembros, pero sí aquellos acuerdos concluidos exclusivamente por las organizaciones internacionales. En relación con ello, resulta que los Estados miembros no son parte en los tratados celebrados por la Unión Europea, a no ser que hayan participado en el mismo en calidad de Estados soberanos, por lo que el tratado no produce efectos internacionales directos sobre los mismos. Tampoco pueden ser considerados terceros. Se trata de terceros estados en sentido impropio, es decir, terceros frente al tratado, pero no frente a la organización internacional que concluye el tratado, por lo que los eventuales efectos sobre los estados miembros no provienen del tratado mismo, sino que son fruto de su condición de miembros de la organización. Letra B. Derecho a establecer relaciones internacionales. Una de las manifestaciones de la subjetividad internacional de las organizaciones internacionales es la derivada de su participación en las relaciones diplomáticas internacionales.
Estas gozan del derecho de delegación pasiva y activa, es decir, de la facultad de recibir o enviar representantes diplomáticos. Es una práctica jurídica muy desarrollada que ofrece numerosos ejemplos de misiones permanentes de estados acreditados ante las organizaciones internacionales. Lo que caracteriza a estas relaciones diplomáticas y las diferencias de las entabladas entre estados es que, tratándose de delegación pasiva, cuando interviene una organización internacional, se produce una relación triangular y no bilateral, puesto que intervienen la organización, el estado huésped y el estado que envía la representación. Las organizaciones internacionales también gozan del derecho de legación activa, si tal derecho se extrae de las reglas particulares de la organización. De este modo, es frecuente que las organizaciones establezcan una representación permanente ante la ONU y los organismos especializados de Naciones Unidas. Letra C. Derecho a participar en los procedimientos de solución de las diferencias internacionales. En sus relaciones con otros sujetos internacionales, las organizaciones pueden entrar en desacuerdo con estos, suscitándose una controversia internacional. La controversia puede surgir en las relaciones 1. Entre diferentes organizaciones, entonces habrá que acudir a lo que dispongan los tratados celebrados entre las organizaciones, donde pueden haberse previsto la existencia de tales controversias y las vías de su solución. 2. Entre la organización y un tercer estado. Su arreglo puede confiarse bien a las propias partes en la diferencia a través de la negociación o bien puede precisar la intervención de un tercero. En este caso, sus decisiones pueden tener o no tener valor jurídico obligatorio. Las decisiones que no tengan valor jurídico obligatorio se producen en los supuestos de buenos oficios, mediación, investigación y conciliación. La sumisión de las partes a un órgano de naturaleza arbitral o jurisdiccional provocará que sus decisiones tengan valor jurídico obligatorio. La solución jurisdiccional puede ser encargada a un órgano judicial perteneciente a una de las partes o totalmente ajenos a las mismas. El primero de estos supuestos es bastante excepcional, mientras que si se trata de un tribunal internacional específico, ajeno a las partes, se plantean dos posibilidades: que la comparecencia ante el tribunal esté abierta a las organizaciones internacionales o que dicha competencia sea selectiva y solo pueden acceder al mismo determinadas organizaciones y solo en el marco del procedimiento consultivo. Y el tercer caso es entre la organización y alguno de sus Estados miembros. En estos casos habrá que distinguir si la controversia afecta al derecho interno de la organización, en cuyo caso tendrán que examinarse los medios de solución previstos en el mismo, que pueden llegar hasta el sometimiento a un órgano arbitral o judicial, o si se refiere a una situación exterior al orden jurídico interno, pero relacionada con el funcionamiento de la organización. Letra D. Derecho a participar en las relaciones de responsabilidad internacional. Las organizaciones tienen la facultad de hacer valer internacionalmente los derechos derivados de su participación en las relaciones internacionales y de responder también internacionalmente en caso de violación de las obligaciones surgidas de dicha participación. Cuando el hecho ilícito proceda del comportamiento de la organización, el tercero podrá invocar la responsabilidad de la misma. La organización también podrá reclamar la reparación del daño que sufra como consecuencia de la violación de la obligación internacional por un tercero. Como sujeto pasivo, la cuestión esencial es si se atribuye el hecho ilícito a la organización o a sus Estados miembros. Es decir, si la organización es la única responsable o si también lo son sus Estados miembros, y en este caso si lo son a título subsidiario o solidario.
En el supuesto de que se trate de un acuerdo puramente de la organización, va a ser esta la que responda directamente, tanto por los actos u omisiones de sus agentes como por los realizados por los servicios de alguno de sus Estados miembros. En estos supuestos se presume que la responsabilidad internacional de un Estado tiene carácter subsidiario. En los acuerdos mixtos, donde los Estados miembros son también parte junto a la organización, es necesario distinguir entre la responsabilidad exclusiva de los Estados y la responsabilidad de la organización. Frente a tal situación, los terceros contratantes se encuentran en la situación de clara incertidumbre, pues al no conocer el derecho interno de la organización no sabrán a quién deben imputar la violación de la norma convencional. En aquellas situaciones en las que la organización internacional aparece como sujeto activo, hay que destacar que se le reconoce la capacidad para presentar reclamaciones internacionales cuando sean necesario para el ejercicio de sus funciones y para exigir la reparación del daño. El daño puede haber sido sufrido por un particular que actúa como agente al servicio de la organización o por un particular que no actúa como tal. En el primer caso, la organización podrá aplicar la protección funcional presentando una reclamación por el daño sufrido por su agente, y en el segundo caso, determinadas organizaciones internacionales pueden llegar a ejercer la asistencia diplomática. Terminamos el tema con la letra E, privilegios e inmunidades. La efectiva realización de las actividades internacionales de las organizaciones pasa por el disfrute de una serie de privilegios e inmunidades destinados a garantizar la independencia necesaria de la organización internacional para el ejercicio de las funciones que le han sido conferidas. Estos privilegios e inmunidades suelen estar mencionados en los instrumentos constitutivos, en los acuerdos de sede en los que la organización define su estatuto en el país huésped y en convenios multilaterales. Estos privilegios, inmunidades y facilidades pueden estar destinados a proteger a la organización, a sus funcionarios y agentes y a los representantes de los Estados miembros en los distintos órganos de la organización internacional. Entre los privilegios concedidos a las organizaciones cabe mencionar el de la inviolabilidad de sus locales o el de la inviolabilidad de sus archivos. Por otra parte, sus funcionarios también van a disponer de privilegios de orden fiscal, por ejemplo, el que su salario no esté gravado por un impuesto nacional. Por último, las organizaciones van a disfrutar de la inmunidad de jurisdicción que les permitirá, salvo renuncia expresa, no comparecer ante los tribunales. Sus agentes podrán acogerse a esta inmunidad respecto a todos los actos que realicen en el ejercicio de sus funciones.